Efesios capítulo número 2. Estamos estudiando este precioso libro y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, no podemos darnos el lujo de mal entender la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla en su contexto. De tal manera que ahora vamos a estudiar el capítulo 2 y específicamente el verso 4 hasta el 7. Pero quiero que ustedes siempre recuerden que todo esto está en contexto. ¿Está bien? O sea, cada estudio que tenemos de la palabra de Dios tenemos que verlo a la luz de su contexto. Las cosas cambian de perspectiva cuando las vemos en su contexto. ¿Está bien? O sea, quisiera darte algún ejemplo muy claro. Si nuestro hermano Abimael en un futuro, Abimael Jr., pasan los años y Dios lo guarda y lo bendiga, se casa y tiene su preciosa esposa y sus 3 hijitos, ¿está bien o está mal que le dé su número telefónico a una muchacha que se lo pida? Depende del contexto. Si está en el supermercado y le dice en Pharmacorp, señor, le vamos a dar un descuento, ¿cuál es su número telefónico? Ah, ahí sí. Para que veas que depende del contexto, no es solamente alguien me pidió mi número telefónico, es quién, dónde y cuándo. De la misma manera, ahora que estudiamos Efesios capítulo 2, verso 4 al 7, hoy vamos a hablar de la salvación soberana de Dios. Vamos a hablar que Él se lleva toda la gloria. Pero ¿en qué contexto está el verso 4 hasta el verso 7? Está en un contexto donde el verso 1, 2 y 3 nos muestran el fracaso del hombre. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Está muerto, no hay nada que pueda hacer. Con su representante federal Adán a la miseria. Luego el hombre intenta hacer algo y no puede porque está muerto en delitos y pecados. Y luego el verso 4 empieza de manera hermosa, dice, pero Dios. Y ahora entramos a la intercesión soberana de Dios, que Dios sí tiene victoria. Dios triunfa, obtiene esta salvación, resurrección, vida eterna, y todo termina en gloria para Dios. Y luego, desde el verso 8 y 9, ¿sabes qué nos dice? Bueno, verso 1 y 3, el fracaso del hombre. Verso 4 al 7, la victoria de Dios en la salvación. Y verso 9 y 10, verso 8 hasta el 10, nos va a hablar acerca del resultado de esta salvación. Que ahora tenemos que tener buenas obras. Recuerda, las buenas obras jamás traen salvación. Te repito, las buenas obras jamás traen salvación. Pero una salvación genuina siempre trae buenas obras. Somos salvos para buenas obras. Ahora, este capítulo 2, verso 1 al 10, ¿dónde se encuentra? El capítulo 1, 2 y 3 del libro de Efesios son más doctrinales. Nos hablan de esta salvación, de lo que ha costado el precio para nuestra reconciliación. Y es muy importante ese término, reconciliación entre Dios y los hombres. ¿Y sabes por qué nos habla el capítulo 1, 2 y 3 bastante de esta salvación y reconciliación entre Dios y los hombres? Porque luego en el capítulo 4, 5 y 6 son capítulos prácticos. Le dicen cómo tiene que amar a su esposo, cómo tiene que respetar a su esposo y amar a su esposa, cómo tenemos que llevarnos entre hermanos. Yo soy distinto al otro hermano, la otra hermana es distinta a mí, tenemos diferentes dones, yo soy mano, ella es pie, ¿qué hacemos? Y nos dice la palabra que tenemos que edificarnos unos a otros. ¿Cómo podemos estar unidos? Y la base siempre va a ser doctrinal. Si Cristo ha descendido para entrar en reconciliación con nosotros y matar las enemistades, la enemistad más grande entre Dios y el hombre. Entonces esa base doctrinal es importante para nuestra aplicación del día de hoy y que podamos ser uno. Así que ese es un pequeño pantallazo, hermanos, del libro de Efesios. Ahora vamos a comenzar leyendo. ¿Está bien? Leamos del verso 1 hasta el 10 y hoy nos vamos a enfocar del verso 4 al 7. Dice la palabra de Dios así, libro de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire. Por si acaso, hermanos, comentario, ahí está haciendo referencia a Satanás. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Te das cuenta cómo Pablo les dice ustedes y luego pasa a nosotros? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros. Y aquí, hermanos, el autor, el Espíritu Santo, quiere dejar en claro esto: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Señor bendito, te damos gracias por tu palabra y porque podemos tenerla para que sea nuestra guía. Y no solamente nuestra guía, sino, Señor, también la fuente de nuestra fuerza. Y que podamos, Señor, confiar en tu palabra, vivir tu palabra y llevar vidas gozosas, confiadas en el poder de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, primero, hermanos, mencionaremos esto que es muy importante. Dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia. Y recuerden que estábamos hablando de muerte, ¿verdad? Y aquí entra la parte preciosa, pero Dios. Ha habido varios teólogos que lo van a poner de una manera muy poética y hermosa. Y acá tiene toda la realidad poética, porque estamos hablando de que estábamos perdidos. No había oportunidad alguna. Y aquí entra Dios. Dice, pero Dios. Ya que el hombre estaba muerto, ahora entra Dios en acción. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Ahora, hermanos, ¿por qué tuvo esta misericordia? Dice, por su gran amor con que nos amó. Ok, nos amó, pero ¿cómo estábamos? Dice, aún estando nosotros muertos en pecados. En esa muerte se dice que Él nos amó. Hermanos, primero marcar lo siguiente: nuestro intercesor, el único que puede interceder a esta muerte segura que todos teníamos, es Dios. Ese es el mensaje que nosotros predicamos. Estamos hablando a todas las personas que hemos nacido herederos de Adán, hijos de ira, y merecemos las llamas del infierno. Si Dios nos daría justicia el día de hoy, deberíamos estar todos en el infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Quién puede salvarte de Dios? Es la gran pregunta. Desde niños nosotros decimos, si mi madre me quiere disciplinar, voy corriendo a mi padre, ¿verdad? Pero si tienes un matrimonio unido y tú huyes del castigo de tu madre y dices, papi, papi, mi madre me quiere castigar, tu padre te agarra y te dice, ¿y por qué estás huyendo de tu madre? Y él te disciplina por haber huido. Y luego, ¿qué te queda? Solamente cambiar. ¿Quién te podrá salvar ahora de Dios? ¿A quién acudirás? ¿A Satanás? En el libro de Apocalipsis ya tenemos en claro dónde termina él, en el lago de fuego. ¿Quién podrá salvarte de Dios? Y aquí está. Dios es el único que puede salvarte de Dios. Ese es el mensaje que predicamos. Es por eso que a la gente no le gusta escuchar este mensaje cuando el evangelio es bien comunicado. No les gusta. Les gusta un pedacito, pero no toda la Biblia. Si me acompañan ustedes, hermanos, al libro de Juan, capítulo 3, que es un pasaje muy conocido, van a poder ver eso. ¿Qué dice en Juan, capítulo 3, verso 16?
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eso es cierto. Hay un amor general que tiene a toda su creación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí está la condición, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. He ahí el mensaje del Evangelio. Hay perdición y para que no se pierdan tienen que creer. Dice, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El que no cree va a ir a perdición. ¿Qué dice el verso 18 del mismo libro y el mismo capítulo? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú estás haciendo con un mensaje a decirle, si tú crees, tienes salvación. Y Él te mira y te dice, y si no creo, te vas a ir de aquí condenado. ¿Qué? ¿Me estás amenazando? Y tú con todo respeto tienes que decirle con amor, Dios te está amenazando. Si tú te vas de aquí sin creer, te estás siendo condenado. Y por si acaso a alguien se le ocurriera decir, no, tal vez no es muy claro, en el mismo capítulo, en el mismo libro, Juan capítulo 3, en el último versículo dice así, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y escucha bien el verbo, el tiempo del verbo, sino que la ira de Dios está sobre él. De tal manera, hermanos, que ¿quién te podrá salvar de Dios? Solamente Dios. Es Él quien está trayendo ahora un mensaje. Trae condenación, Él trae juicio, trae destrucción, el lago de fuego, y Él te está ofreciendo salvación gratuita. Estás muerto en delitos y pecados, no hay manera de salvarte. Adán, sin naturaleza pecaminosa, fracasó. Lo único que puedes hacer es refugiarte en Cristo, en su obra redentora para obtener salvación. Y ese es el mensaje que estamos compartiendo, hermanos. El único que puede interceder es Dios, nadie más. Por eso dice el verso 4, pero Dios. Solamente Dios puede salvarte de la ira de Dios. Y creo que lo dejó claro Pablo cuando escribía a Timoteo y le dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quién es el único mediador? Solo Cristo. ¿Y dónde queda María, la mediadora? ¿Dónde está el versículo que dice que María es nuestra mediadora? ¿Ah? ¿Dónde está algún santo? ¿San Pedro? ¿San Judas Tadeo? ¿Algún santo por ahí? No, en la Biblia no hay eso. Es más, a veces algunos apologistas con los años hacían cuestionamientos a la Iglesia Católica y decían, un momento, ¿qué pasa si en China alguien le está orando a San Pedro y en Latinoamérica a San Pedro y en Europa a San Pedro al mismo tiempo? ¿A quién va a escuchar San Pedro? ¿Él es omnisciente? Y ahí es donde, hermanos, podemos ver claramente en la Biblia que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Quisiera que tú me ayudes, hermano, ahora a ver en el verso 4 y 5 lo siguiente. Perdón, hermanos. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Mira bien los verbos y quién está realizando la acción del verbo. Dice, por su gran amor con que nosotros podíamos amarle a Él. No, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Además, más adelante luego vemos que Juan dice, ¿no? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Así que aquí Él nos amó. ¿Quién realiza la acción? Él. Aún estando nosotros muertos en pecados. Es importante que yo marque esto, hermanos. ¿Qué significa la palabra muerte? Pastor, suena ridículo. Yo tengo que explicarme qué significa la palabra muerte y tengo que hacerlo. Porque hay muchas personas e iglesias fuera que van a decirte que esta palabra muerte no significa muerte, significa que el hombre estaba herido, gravemente herido.
enfermo, discapacitado, pero muerto no estaba. Es por eso que tengo que aclararlo. Y es más, dice así la palabra de Dios para que veas muy bien. Aquí está hablando de muerte y dice, pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, vuelve a recalcar, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Nos resucitó. Hermanos, ¿Cristo Jesús resucitó, sí o no? Sí. ¿Estuvo muerto? Genuinamente muerto, porque aquí estamos poniendo una comparación. La muerte del hombre y la resurrección que le dio Dios, comparando la muerte de Cristo y su resurrección. ¿Cristo estaba muerto o herido o enfermo o fingió su muerte 3 días? No, pastor, bíblicamente él estaba muerto. Los soldados romanos que son expertos en el arte de la muerte lo pusieron en una cruz y para verificar que estaba muerto le clavaron con una lanza en el costado. Y dijeron, garantizado, hombre muerto. Pueden enterrarlo. Esa es la comparación. No hay dónde escapar, hermanos. Estábamos muertos y Él nos amó. Y hay 3 verbos importantes que quiero que prestes atención. Dice, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente. Eso que acabo de leerte, nos dio vida juntamente, es solo una palabra griega que la han tenido que traducir en varias. Nos dio vida juntamente. Dios está realizando esta acción en nosotros. Nos dio vida juntamente. Juntamente con Él nos resucitó. Otra vez, Dios está realizando esta acción en nosotros. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios está realizando estas 3 acciones. Nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar juntamente con Cristo. ¿Quién realiza estas acciones? ¿Es la victoria de quién? De Dios. Y aquí es donde tengo que apelar y decirles con mucho amor, hermanos, es Dios que realiza esto. Dios nos amó. ¿Dónde queda la acción humana? ¿Dónde está? No la veo todavía. ¿Qué hizo el hombre? ¿En qué aportó el hombre? Nada. El hombre se presentó muerto. Tal vez al final les voy a hacer esta ilustración que tenemos en la palabra de Dios en el libro de Juan, cuando en la resurrección de Lázaro, cuando Jesús le llamó y ¿qué le dijo? Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió, ¿verdad? En un futuro, ¿qué le dirían? Lázaro, tú colaboraste en tu resurrección. ¿Colaboró en algo? Es más, si tú haces un estudio meticuloso de cómo está esa historia, Lázaro dice que sale y Jesús dice, desátenle porque todavía estaba envuelto. Si tú haces una investigación de cómo envuelven a los muertos, no se puede caminar con esa envoltura. Como te han envuelto para la muerte, no puedes pararte y caminar. Y uno dice, pero ahí hay una gran contradicción, entonces, ¿cómo pudo? ¿Acaso está ciego? Acaba de salir un hombre muerto y ahora está vivo por la obra del poder de Dios que también le hizo caminar con todo vendado y luego recién dijo, desátenlo para que pueda irse libre. Hermanos, aquí estamos viendo la intervención divina, es solo Dios. Los verbos aquí que se están utilizando es Dios realizando esta acción y el hombre es el que recibe esta acción, el hombre muerto en delitos y pecados. Así que recordemos, hermanos, una vez más, ¿dónde queda esta acción humana? No hay. Pero dice ahí la palabra de Dios, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Entonces, todo esto sucedió por el puro afecto de su voluntad, porque Dios nos amó. Pregúntale a un niño hoy cuando estés saliendo de la clase, haz eso, anímate. Dile a un niño, quiero preguntarte algo. Dime a alguien a quien tú ames. A mi mamá. O a mi papá. No sé quién te dirá, ¿no? Y luego pregúntale, ¿por qué le amas? ¿Qué te va a decir? Bueno, porque ella me ama, porque ella me quiere, porque ella me cuida. En última instancia, porque es mi madre, ¿no? Es mi mamá. Ahora yo te pregunto, esta noche cuando estés de rodillas,
y le preguntes a Dios, Dios, ¿por qué me amaste? ¿Qué viste en mí? ¿Cuál es la respuesta bíblica? ¿Qué vio? No solamente no vio nada en ti, sí vio en ti. ¿Sabes qué vio? Como dice el texto, que estabas muerto, que eras hijo de rebeldía, hijo de ira, y te amó. ¿Dónde queda la gloria del hombre? No hay gloria del hombre. Solamente Dios se lleva la gloria. La otra vez escuché a un hermano, no recuerdo quién, que dijo, el amor es una decisión. El amor es una elección. He aquí la elección soberana de Dios. Él decidió amarte por su pura gracia. No había nada en ti. Él te amó a pesar de ti. Y ese es el mensaje que nos está dando Pablo. ¿Por qué está siendo tan enfático? Porque luego va a hablar de unidad en la iglesia. Y cuando yo te diga tienes que amar a tu hermano, tú vas a decir, ¿y por qué tengo que amarle? Y es en este mismo libro que se nos dice que nosotros seamos hijos de Dios, andemos dignamente y seamos imitadores de nuestro Padre Celestial. Así que si vamos a ser imitadores de Dios, tenemos que amar como Él amó. Y cuando te diga, ama a esta persona, ¿tiene que haber alguna razón? Tiene que ser una elección. Lo voy a hacer. Segundo punto, hablamos ahora de la unión eterna, que te he hecho mención. Hay esos tres verbos, que es solo una palabra en griego, pero aquí para tratar de comunicar el mensaje usan varias palabras, ¿no? Nos dio vida juntamente, juntamente con Él nos resucitó y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ahora, aquí hay mucho para hablar. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ven? Nos resucitó con Cristo. Amén. Entonces, hemos nacido de nuevo, de muerte a vida, todo en Cristo. Pero aquí dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahorita estamos sentados en sillas de plástico verdes. Aquí dice sentados en los lugares celestiales. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? En este mismo libro, en el libro de Efesios, en el capítulo número 5, se nos habla del marido y la mujer. Y se nos dice que la mujer tiene que respetar a su marido y el varón tiene que amar a su esposa. Y al final, Pablo hace una mención y dice, como está escrito, ¿no? ¿Te acuerdas del libro de Génesis? Vamos rápidamente, no a Génesis, a Efesios capítulo 5. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Efesios 5, 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice el texto, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. De tal manera que ahora no estamos hablando de un matrimonio solamente como lo vemos ahora, un matrimonio espiritual que se realiza entre Cristo y su iglesia. Así que ahora están unidos, son uno. ¿Y qué dice el texto? Por eso dice que juntamente con Cristo nos dio vida, juntamente con Cristo nos resucitó y Cristo Jesús fue a los lugares celestiales y está sentado a la diestra del Padre. Estamos juntamente con Él. Porque ahora en este matrimonio celestial y espiritual que ha sucedido, estamos con Él. En esa representación federal que tenemos ahora en Cristo. Así que todo esto, hermanos, es una unión eterna que tenemos en Cristo. Todo esto que nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar, es nuestro representante legal. Nosotros hemos fracasado y es Él quien ha triunfado. Amén, hermanos. ¿No te ha sucedido esto alguna vez que tú dices, no? Esto, ¿no? Él triunfó. ¿Y sabes qué dice el hombre? Bueno, triunfamos. ¿En qué sentido? A veces el hombre quiere robar la gloria a Dios. ¿Cuál fue su participación? Dios le dio vida. Dios lo resucitó. Fue Dios quien hizo esta obra. Pero en muchos casos es el hombre quien quiere robar a Dios su gloria. Y vas a encontrar desde los aspectos más ridículos que he escuchado alguna vez, donde han dicho, no,
Dios quiere salvarte, el diablo quiere condenarte, el último voto lo tienes tú. Bueno, ya te comento, ahí ya le robaste toda la gloria, porque Dios quiere hacer algo, pero no puede. El diablo quiere hacer algo, pero no puede. El último que tiene la última votación, ¿quién es? Tú. ¿Quién se lleva la gloria? Pues tú. No es así, hermanos. El hombre está muerto y es Dios el único que puede realizar esto. Y dice por eso el texto también, si bajas un poquito más en el verso 16 en Efesios, dice la palabra de Dios, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea que en la cruz, la enemistad más grande que había entre Dios y el hombre fue matada. Esa enemistad fue matada. Todo esto, hermanos, es con el propósito ahora de ilustrar y mostrarnos de manera clara nuestra salvación. Dios realizó esta obra, eliminó esa enemistad, la enemistad más grande que había. Y en el contexto del capítulo 2, ¿sabes cuál era el problema? Que había judíos que no querían juntarse con los gentiles. Y los gentiles que tenían otro tipo de crianza, educación, tampoco querían juntarse con los judíos. Era un choque absoluto en cultura, crianza, educación, y ahora los dos tenían que ser un solo cuerpo. Y por eso tenían que ver a Cristo. No sé si te pasó alguna vez que tú vas a otra ciudad y tienen otro tipo de cultura, ¿verdad? Cuando estuve en Argentina me acuerdo que yo decía gracias, pero para mí era gracias, quiero más. Y algunos allá la cultura les decía gracias, significa gracias, ya no quiero más, ¿no? Hay ciertos choques culturales que tenemos. ¿Saben, hermanos? No vas a encontrar un choque cultural más grande entre los judíos, que toda su vida trataron de distinguirse y separarse del resto y ser diferentes, incluso en lo que comen. Y ahora les dicen que tienen que estar en una misma iglesia con los gentiles. Y es por eso que Pablo les muestra, miren la diferencia grande que había entre Dios y los hombres, y Cristo en la cruz ha matado esta enemistad. Ahora, si Cristo tiene comunión con ustedes, ¿cómo tienen que llevarse entre ustedes? Más vale que bien. Déjame ayudarte con una pequeña ilustración. En la palabra de Dios tenemos en el libro de Génesis que hemos estado leyendo un varón. ¿Cómo se llama este varón que sus hermanos lo vendieron? No nos llega a chocar en el corazón, ¿no? ¿Qué es lo peor que te ha hecho tu hermano? ¿Qué es lo peor que ha hecho él? ¿Ha tomado algo tuyo, ha abierto tu chanchito y se ha llevado el dinero? ¿Qué ha sido aquello que te ha herido de tu hermano? Pero te digo algo, no te ha vendido. No es de que te ha llevado al mercado y te ha ofrecido, aquí, vendo a mi hermano, llévenselo. Eso pasó con José. Él lloraba, gritaba y ellos lo vendieron porque su padre lo amaba. Ahora, esperemos que no pase esto jamás en nuestra iglesia, ¿no? Que haya preferencias. Pero si las hubiera, ¿cuál sería tu reacción? En sí, hasta cierto punto, te comento algo, cuando tú ves la vida de Cristo, Cristo tenía 70 discípulos que los envió, ¿verdad? Pero de los 70 escogió ¿cuántos apóstoles? 12. ¿Qué pasaba si tú no caías entre los 12? ¿Tristeza? Mucho cuidado, que hay un patrón en la Biblia. Tristeza, amargura, asesinato. Eso pasó con Caín. Triste, amargado, asesinato. ¿Qué pasó con los hermanos de José al ver que él era preferido, con una túnica de colores y todos de ellos a blanco y negro? Tristes, amargados, enojados y querían matarlo. Lo vendieron. Estuvo allá en Egipto tantos años y luego vemos una preciosa reconciliación. Dios los trae y Él, por más increíble que te parezca, los perdona. No los ejecuta. Y ahora les dice, vayan y traigan a mi padre. ¿Y sabes qué hace ahora José? Si tú vas a Génesis, capítulo 45, verso 24, cuando José, ya que es gobernador de todo Egipto, los envía a sus hermanos para traer a su padre, les da el siguiente recado.
y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. A ver, ayúdenme ustedes a pensar. ¿Por qué podrían discutir los hermanos en el camino? Tenían unos cuantos días para ir en el camino, ¿no? Pues ahora tenían que decir a su padre, papá, te comentamos que nuestro hermano José está vivo. Ahora, ¿cómo le decimos? Porque lo vendimos, pues, ¿no? ¿Quién fue el que propuso matarlo? Fuiste tú. Y el otro, sí, yo lo propuse matar, pero de ti fue la idea de venderlo. ¿Mía? No, no era mía, era de él. No, y al final, ¿quién se estaba riendo mientras él gritaba? ¿Quién preparó la comida? ¿Y qué hicimos con el dinero? Bueno, yo no participé en nada, yo solo gasté el dinero. ¿Sabes, hermano, que había mucho para pelear en el camino? José les había perdonado la vida. Les había dicho que Dios tenía un propósito. Y José se preocupa y les dice, no peleen en el camino. Hay vida, hay un propósito más grande. Y Pablo está haciendo algo muy parecido. ¿Saben por qué? Porque Pablo les está hablando de que él es prisionero de Cristo por este mensaje de reconciliación. Yo estoy en la cárcel porque comparto este mensaje que no tiene que haber división entre ustedes, porque Cristo, estando muertos, nos amó. Bueno, pues, ya que soy yo uno de los evangelistas, que soy perseguido y en cadenas, ¿cómo están ustedes? ¿Están bien? ¿O están peleando y discutiendo entre ustedes? Ese es el mensaje que está tratando de comunicar Pablo. Hay una unión eterna que tenemos ahora en Cristo, que es solamente por gracia, una reconciliación. Y esta es la base doctrinal, hermanos, que tenemos ahora para nosotros hacer lo mismo. Él mató las enemistades que teníamos, esa enemistad más grande. Ahora me gustaría preguntarte si tú vas a ser reconocido como alguien que mata enemistades o alguien que mata amistades. Si imitas a Cristo, tienes que ser alguien, un agente de reconciliación, así como Cristo mató la enemistad más grande que había. Efesios capítulo 2, verso 7 dice para terminar, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, para mostrar las abundantes riquezas de su gloria. Hace muchos años atrás aprendí algo cuando estaba yendo a comprar un anillo, ¿no? La costumbre es siempre poner un anillo en la joyería y ponértela en un fondo de color negro. ¿Por qué el color negro? Para que el dorado y el material y el oro puedan exponerse de mejor manera. He aquí ahora lo que estamos viendo. Dios quiere mostrar, poner en evidencia indubitable las abundantes riquezas de su gloria. ¿Y sabes cuál es esa franela negra? Tú. Yo, sí, tú estabas muerto. Y de esa muerte, de ese carbón oscuro que no había nada, Dios dio vida. Y esa joya salió de ahí por la pura obra y misericordia y amor de Cristo. Así que esa es la razón. ¿Cuál es el propósito? La gloria de Dios. Dice, para esta salvación, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, es para mostrar su misericordia. Nosotros miserables. Aquí mucho cuidado porque algunas veces he escuchado algo tan ridículo que decían o dicen, Dios decidió salvar a la humanidad porque Dios se sentía solo. No sé si escuchaste eso. Ojalá te hayas puesto un poquito de lavandina en tus oídos. ¿Cómo es eso de que Dios nos creó porque se sentía solo? Eso lo dejaría de hacer Dios. ¿Dios necesitando algo? Dios no te necesitaba, ni te necesita. Él nos creó y diseñó este plan por el puro afecto de su voluntad para su gloria. Ahora, con nosotros puede sonar muy mal, ¿no? Que todo sea para nuestra gloria, pero con Dios no, porque Dios es Dios. Él es el creador, el sustentador, el generoso.
Él no es el miserable que se sentía solo. Él es rico en misericordia, que salva a los miserables. Nuestro hermano Juan hoy decía muy claramente, ¿no? No nos dio lo que merecíamos. ¿Qué es lo que merecíamos? ¿Ah? Las llamas del infierno, eso es lo que merecíamos. Y por su gracia nos dio lo que no merecíamos. No merecíamos la vida eterna, no merecíamos su amor, no merecíamos su adopción. Y Él nos dio todo eso por gracia, por su pura misericordia. Así que, hermanos, ese es el mensaje que nosotros estamos compartiendo. Aquí, nada más algo breve para mencionarles. Se habla de su misericordia. Dios tiene una misericordia que le vamos a llamar por términos teológicos solamente, la misericordia común. ¿Ok? Misericordia común y una misericordia especial. Esta misericordia especial es salvífica, es para salvación. Pero hay una misericordia común que es a todas las personas. Y por terminología se la llama común, pero no es nada inferior, hermanos. En cierto sentido, si la apreciamos, es inmensa esa su misericordia común. Hay personas que no creen en Cristo, no quieren creer en Cristo y van a irse al infierno sin creer en Cristo. La gran pregunta es, ¿por qué Dios les sigue dando vida? ¿Por qué ellos han sido hechos a imagen de Dios, respiran el aire de Dios y blasfeman con ese aire que Dios les da? ¿Por qué ellos están a imagen de Dios y con las manos y el corazón que Dios les da y cada día y segundo les hace palpitar? ¿Por qué siguen pecando y pecando y Dios no los ejecuta? Por su misericordia. Esa misericordia común que te acabo de decir. Alguna vez estaba meditando un poco en el mensaje de Jonathan Edwards, ¿no? Y viene esta pregunta. Hermanos, pregunta para ustedes que proviene de su mensaje. ¿Con quién está más enojado Dios? Ayúdame tú. ¿Con aquellos pecadores que no han querido creer en Él, se han muerto y actualmente están sufriendo el tormento? ¿Con ellos está más enojado o con aquellos que están vivos actualmente? No están sufriendo el castigo y día tras día maldicen el nombre de Dios y no quieren creer en Cristo. Y de manera muy clara, Dios está mucho más enojado con aquellos que están vivos. ¿Y por qué no los ejecuta? Por esa misericordia que le llamamos común. Y esa misericordia especial es la que nos da nueva vida. Y Dios, hermanos, es por eso que se lleva toda la gloria. Isaías capítulo 42, verso 8, dice la palabra de Dios, Isaías 42, 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro dice, no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Creo que queda muy claro que Dios no va a dar su gloria a nadie. Es Dios quien realiza esta obra salvadora. Nosotros somos aquellos muertos en delitos y pecados y Dios es el que da la vida. ¿Quién se lleva la gloria? Dios. Vamos una vez más a la ilustración que te di en el libro de Juan capítulo 11. Ahí es donde vemos a Jesús resucitando a Lázaro. Juan capítulo 11, verso 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Hay alguna duda por si acaso de que este hombre estaba muerto? En una sepultura, sus hermanas llorando, han pasado 4 días, ya está presente ese olor de putrefacción. Y Jesús pide que quiten la piedra y ahí estamos entrando a un terreno muy peligroso, porque ahí había muchos judíos, muchos. Estar en contacto con un muerto o cerca ahora de un cadáver en putrefacción y abrir una tumba, ¿qué tan santificado te parece? Todos están escandalizados. Jesús hace quitar esa piedra a pesar de que ya hay olor de muerte.
Y es ahí donde dice Jesús, ¿no? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Interesante hablar de la gloria de Dios aquí. Verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Es la voz de Dios? ¿Es el llamado eficaz de Dios? Cristo diciendo estas palabras de manera específica, Lázaro, ven fuera. Algunos comentaristas decían, si Jesús no decía Lázaro, ven fuera, y solamente decía, ven fuera, se iban a levantar todos los muertos. Por eso dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, dice, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. No me preguntes cómo vio la puerta de la tumba. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Este es un ejemplo muy claro de lo que hace Dios en nuestras vidas. Porque decimos, ¿no? Pero pastor, si Dios hace toda esta obra, pero yo sé que yo creí, me predicaron el evangelio, doblé rodillas, creí, acepté al Señor, ¿no hubo una participación mía? No, hermano, no hubo una participación tuya. Tú estabas muerto. Si creíste y tuviste fe, ese fue un regalo de Dios. Déjame volver a la ilustración de Lázaro. Tú lo ves a Lázaro caminar, salir, obedecer a Cristo, ¿verdad? ¡Wow! Lázaro, qué bien que obedeciste a Cristo. ¿Tenía alguna opción Lázaro? ¿Podía decirle no a Cristo? Lázaro, ven fuera. Y desde la tumba Lázaro, no quiero. Señor, yo ya estoy en la presencia feliz, volver de nuevo. Tengo 2 hermanas que son muy fregadas. Volver. ¿Se puso Lázaro a debatir? ¿Tenía la opción de decir que no? He ahí el llamado eficaz soberano de Dios. Cristo dijo, ven fuera, pues para afuera. ¿A alguien se le ocurriría decir a Lázaro que él fue participante y se va a llevar la gloria de todo esto? A nadie. De la misma manera, cuando alguien pasa de muerte a vida y es cristiano, es la obra milagrosa de Dios. La regeneración, su corazón de piedra se convirtió en un corazón de carne y escucha el evangelio y ahora corre a Cristo porque escucha la voz de su pastor. Ese es el mensaje que compartimos. Esa es la parte que nos encanta compartir, pero no podemos compartirle, hermanos, sin primero hablar que el hombre está muerto en delitos y pecados. Y eso es lo que el hombre no quiere escuchar. Si no es por ese llamado eficaz de Dios, si no es por la regeneración que da Dios, si no es porque Dios da la vida, el hombre no puede ser salvo. El hombre no puede ir siquiera a Cristo si Dios no le ha dado vida en su corazón. ¿Cuántas personas tenemos el día de hoy aquí? ¿Te imaginas que estemos compartiendo este mensaje de la palabra de Dios y la gente esté tan incómoda con el mensaje que la siguiente semana solamente queden 10 personas? Pastor, creo que no les ha gustado eso. Bueno, es lo que está en la Biblia. Mi trabajo es compartir lo que está en la palabra de Dios. Te comento algo. Una vez Cristo Jesús estaba con más de 3,000 personas y todos lo dejaron. Solamente se quedaron 12 con él. Eso sí es grandemente escandaloso, podríamos decir. Más de 3,000 personas siguiendo a Cristo. Y luego, de un día a otro, ves que solamente se quedan 12. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué fue aquello que predicó Cristo que hizo que se espanten esas 3,000 personas? ¿Qué fue lo que predicó? Déjame mostrarte lo que predicó. Les dijo que ellos no pueden ir a Dios. No pueden. Ese es un regalo de Dios. Y a la gente no le gusta escuchar eso. Estás muerto, tú no puedes. No les gusta. Juan capítulo número 6. Dice la palabra de Dios así.
verso 66, para que quede muy claro lo que dice Dios. Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La gran pregunta es, ¿qué dijo? ¿No? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ese es el versículo 66. El versículo 65 te dice lo que dijo. Sus últimas palabras antes de que lo abandonen. ¿Sabes cuáles fueron? Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Quisiera que medites en esas palabras. Un niño de 7 años le traté de hacer analizar estas palabras y pudo entenderlas, pero hay que repetirlas varias veces. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Los únicos que pueden venir a Cristo son aquellos que el Padre les ha dado ese don y ese regalo. Y al hombre no le escucha decir, no le gusta escuchar eso. Es más, ahora en esta cultura donde hay psicólogos, pastores motivacionales, tú puedes. No, hermano, Cristo te dice, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y es por eso, hermanos, que tenemos que darle toda la gloria a Dios. Cuando nosotros reconocemos que el hombre no puede hacer nada y es realmente una obra de Dios, solo Dios. ¿Quién se lleva la gloria? Solo Dios. Es por eso que se vuelve todo precioso y mucho más glorioso, porque es solo Dios obrando. Todo esto, hermanos, ¿saben para qué es? ¿Por qué estamos estudiando tanto énfasis en esta obra soberana? Porque luego Pablo va a buscar que vivamos armoniosamente entre hermanos. ¿Y cuán mal quedaría Cristo? ¿Cuán mal harías quedar al Evangelio si tú andas proclamando en todo lugar, es la obra soberana de Dios? Él ama, elige y salva. Y estás llorando. Amas a tu hermano. Estás en unidad con tu hermano. Estás peleado con tu hermano. Si él se sienta aquí, tú te sientas al otro extremo. Eso hizo Cristo contigo. Te hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. La base para esa unidad es que seas salvo. Ves iglesias desunidas, ves iglesias divididas. He ahí te muestro una iglesia que no conoce a Cristo. No lo conoce. Iglesias peleándose, facciones, pequeños grupos, pastores peleados, uno yéndose diciendo como el chapulín, síganme los buenos. Te voy a mostrar una iglesia donde no está el evangelio. Porque, hermanos, donde está Cristo, Él cambia todo. ¿Viste sus apóstoles cuán diferentes eran? ¿Viste al cobrador de impuestos? Al cobrador de impuestos, el equivalente, si hubiera sido mujer, era prostituta. Él se vendió a Roma. Y ahora es amigo, hermano, y come pan con el pescador. Y el pescador y el que era cobrador de impuestos con Pablo, que era antes un ex fariseo, fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, la crema de los judíos, unidos, porque conocen el evangelio, un solo Dios, un solo espíritu, unidos por una sola sangre, la sangre de Cristo.